¿Qué tal, amables amigos? Como siempre es un placer compartir junto con ustedes en esta serie Caminando con Jesús, recordando siempre el texto lema de San Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos analizando juntos, hermanos, el texto que condensa todo el glorioso plan de la salvación en la persona de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya hemos visto todo lo que abarca la sabiduría de Dios en varios temas. Hemos visto la justificación por la fe, el perdón divino entregado en el amor inmensurable en la persona de Jesús. Y ahora vamos a ver en qué consiste la santificación que Dios nos pide. Una vez que Él nos perdona y que nos limpia de pecado por su gracia redentora y su justicia perfecta, ahora Jesús nos dice: bueno, hijo, ahora tienes que caminar junto a mí, porque ejemplo te he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a leer en esta hora en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 6, versículo 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven el proceso? Sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, después de la santificación, finalmente viene la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, mis amigos. O sea, nosotros todos nacemos pecadores, ya hemos visto eso en varios temas. Comenzamos como el agua, así como ilustra la figura, ¿verdad? En camino descendente, siempre hacia abajo. Pero de repente se presenta el Espíritu de Dios en nuestras mentes y corazones, percibimos el llamado de Él y comprendemos que Dios nos está llamando. Reconocemos al estudiar las Escrituras, sabemos que tenemos un Salvador que es Cristo el Señor, nos damos cuenta que somos pecadores, que hay actitud en nuestras vidas que desagrada a Dios porque es pecaminoso, está en contra de la voluntad de Él expresada en sus sagrados mandamientos. Y entonces pedimos perdón y nos arrepentimos. Y ahí comienza entonces ahora la carrera de la santificación. La meta es el carácter de nuestro Señor. Él es el modelo por excelencia. Ningún mortal es nuestro modelo. Todos debemos aprender a no ser piedra de tropiezo para los demás. Pero sí, Jesús es el modelo por excelencia. Y así que ahora ascendemos en el camino, ¿verdad?, hacia la perfección cristiana. Miren cómo la palabra de Dios ya, desde el profeta Ezequiel, por ejemplo, escribe algo hermoso. Capítulo 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Claro, Dios primero nos perdona, nos justifica, y ahora nos imparte la justicia para que caminemos de victoria en victoria hacia la perfección cristiana. Cada día escalando peldaños de superación en nuestro carácter, ¿verdad? Venciendo nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Eso se llama también, por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, allí nos encontramos como una noche vino uno de los líderes de Israel, Nicodemo, hablar con el Señor Jesucristo. Ese hombre era sincero, pero fue de noche a buscarlo por temor a que lo vean los otros líderes y lo condenen. Y él fue y le dijo: maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer la obra que tú haces si Dios no está con él. Y entonces, ¿qué le responde Jesús a ese maestro de Israel? Desde el verso 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan.
Leemos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, mis amigos. O sea, por derecho de nacimiento, todo también le pertenece a Dios, porque Él nos da la vida. Pero por derecho de redención es si nosotros ahora aceptamos el plan que Dios ha hecho en la persona de su Hijo para que podamos tener vida eterna. Y entonces ahora sí comienza la carrera de la santificación. Es el Espíritu Santo el que nos va haciendo renacer a una nueva vida para vencer debilidades, flaquezas, tentaciones y pruebas que tengamos. Cuando nosotros no conocemos a Dios, damos rienda suelta a nuestras concupiscencias carnales. Pensamos mal, hablamos palabras indebidas, insultamos a la persona, ofendemos al prójimo, se le roba si quiere, se lo mata si es un criminal, y se practica una vida sexual desenfrenada. Todo eso son los atributos carnales que traemos, pero Jesús vino a librarnos de cada uno de ellos y a mostrar en nuestra vida diaria y en la sociedad en que vivimos y en el contacto que tenemos con la persona, una vida que se asemeja a la que nuestro divino modelo nos presentó. Nunca podremos igualarlo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos. Y en la medida en que nosotros nos acercamos a Él y con el poder que Él nos da, cada día nos asemejemos más a nuestro querido Maestro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por ejemplo, si vamos a la primera epístola del apóstol San Pedro, nos encontramos nosotros allá en la primera epístola del apóstol Pedro. Tenemos el capítulo 1, versículo 18 al 23. Capítulo 1, versículo 18 al 23. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, lo hace a través de la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra durante 1600 años. Cuando estudiamos la autoridad de las Escrituras, vemos todos esos detalles. Y en ella el Espíritu Santo inspiró a cada profeta, a cada apóstol, para que podamos nosotros recibir la luz de esa verdad y podamos caminar a la luz de ella. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, también lo encontramos en el capítulo 4 de versículo 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren qué tremendo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engaña nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¡Qué tremendo! Es uno de los pecados más comunes en la sociedad en que vivimos. Hoy en día las cortes legislativas y todo aprobando que no se condena a la gente si quiere practicar el sexo libre. Por favor, es terrible lo que está pasando. Estamos viendo los informativos internacionales, son descabellantes la manera en que se mueve y qué tristemente que los hombres que manejan la justicia están aprobando todas esas corrupciones.
¿Qué dice la Biblia con respecto a cuando Dios tuvo que mandar el diluvio universal? ¿Cuál fue la conducta y el comportamiento de todos esos seres humanos que vivían vidas longevas de 800, 900, 700 años? Pero ¿cómo se comportaron? ¿Qué hicieron? Por lo cual Dios tuvo que mandar un predicador que fue Noé, 120 años, hablando de la verdad divina para que estos hombres se arrepientan. Vamos a la Sagrada Escritura. Allí el libro del Génesis, nos encontramos con el capítulo 6, el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¡Qué tremendo! Todo designio del pensamiento del corazón de continuo al mal. ¿Y qué dice el versículo 11? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Amigos queridos, nuestro divino Maestro, aquel que nos perdona, nos justifica, nos limpia, pero quiere que nos santifiquemos también. ¿Qué enseñanza nos da en cuanto a lo que se esperaba en la hora final en la tierra antes que Él vuelva en gloria y majestad? Para que nosotros reflexionemos si realmente estamos viviendo en esa etapa de la historia humana. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 17, leemos lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. ¿Qué tal? Jesús dice que así va a ser igual. No significa que sea nada malo casarnos, no. Lo que está diciendo casarse y darse casamiento. Hoy me caso con María, mañana la abandono, me caso con Josefa, después la abandono, me gusta Juana. No, hermano, no, eso no puede ser. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a respetar la institución sagrada que Dios ha dado, el matrimonio. ¿Por qué hay tantas infidelidades ahora? Las concupiscencias prevalecen contra los valores morales que tenemos que tener en una sociedad pura y limpia. Por eso todo tristemente está corrompido. Pero también dice ahí que se corrompió la tierra delante de Dios en Génesis. ¿Cómo? ¿Qué escuchamos hablar ahora? Todos los días en los canales televisivos: corrupciones políticas, corrupciones sociales, corrupciones morales, corrupciones comerciales, negociando con la salud humana. Hay un montón de corrupción en la faz de la tierra. Por eso sabemos que el fin está a la puerta. Jesús viene muy pronto. ¿Pero qué más dijo Jesús? Ahí en el versículo 28 y 29 también, de Lucas 17. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que entró Lot, salió de Sodoma y llovió fuego y azufre y lo destruyó todo. ¿Qué es, mis amigos queridos, la sodomía? Si nosotros vamos al diccionario, dice trato carnal entre personas del mismo sexo. Sodomía, sinónimo de homosexualismo. Dios destruyó, la ciudad de Sodoma fue sepultada, ahí donde está el mar muerto, o mar de la sal, como le llamaba Moisés, que estaba en las ciudades de Sodoma y Gomorra allí. Amigos queridos, ¿acaso no se están aprobando ahora en las cortes legislativas lo mismo? ¿Acaso no se están haciendo todas estas clases de corrupciones? Dios nos llama a santificación, Dios nos llama a purificarnos. Ahora la pregunta es esta: ¿hay solución para todos los pecadores? Claro que sí. Sí, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no con nuestros pecados. ¿Verdad? Jesús ama al pecador, Dios ama al pecador. Algunos dicen: ¿acaso Dios no ama al homosexual? Sí, claro que lo ama. Pero no ama el pecado del homosexual, que es muy distinto. Ama al criminal, claro, pero no ama que sea un criminal. Ama al ladrón, sí, pero que se arrepiente y deje de serlo. Por eso, mis amados queridos, no confundamos las cosas. Hoy en día los cortes legislativos están aprobando todo eso en gran medida. Y no digo que todos lo hacen, porque hay hombres honestos que manejan la justicia y hombres mismos que manejan el poder, que no están de acuerdo con estas cosas, que se ajustan y se llevan a la Sagrada Escritura, ¿verdad? La normativa que deben tener las sociedades de la tierra. Pero mis amigos, es verdad que todo esto está ocurriendo. Ahora la pregunta lógica: ¿cómo llama Dios a los pecadores? ¿Qué reflexión nos da Dios? En el Salmo, el capítulo 7, leemos nosotros en el versículo 9 al 16 primeramente lo que pasará con los impíos si estos no se arrepienten. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, no porque seamos rectos por naturaleza, sino porque la justicia de Cristo nos ayuda a vivir la vida de rectitud y de integridad. Sigue diciendo, Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada armada, tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saeta ardiente. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¡Qué tremendo! O sea, Dios está mostrando la consecuencia del que sigue siendo gangrena moral. Pero ahora vamos a ver la misericordia de Él. Si el impío, no importa el grado que haya caído de pecaminosidad, si se arrepiente, se humilla para vivir la santidad que Dios quiere. Sed santos como yo soy santo. Dios nos llama a que vivamos ese tipo de santidad. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? En el libro del profeta Ezequiel, nosotros nos encontramos con el capítulo 18 y allí vemos qué interesante lo que Dios habla. Dice en el verso 21 al 23, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Toda la transgresión que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Miren qué hermoso. O sea, porque todos finalmente en distinto grado hemos sido impíos. Todos nacemos pecadores, ya lo hemos visto a eso. Y Dios nos llama a todos que salgamos del fango y del lodo en el cual estemos, dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. Y por eso es que la justicia de Él se nos imparte, para que vivamos de victoria en victoria en la carrera de la santificación. Acá mismo, en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 18, el verso 31 y 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios le está hablando acá en aquel entonces porque los israelitas habían vuelto a impiedad, a quienes Dios los llamó para que sean justos y puros, sin embargo seguían viviendo una vida realmente corrompida. Termino con el Salmo 26, versículo 1 al 7. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Salmo, el capítulo 26, versículo 1 al 7. En primer lugar, esto es muy importante y muy vital, porque realmente vemos cómo Dios nos bendice. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis iniquidades y pensamiento y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¡Qué hermoso! Sigue diciendo, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar tus maravillas. Sí, Dios quiere que nos santifiquemos y nos apartemos del pecado y nos apartemos de la corrupción. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en esta tierra de tal manera que podamos ayudar a los que están en esa desgracia y en ese pecado, porque el Evangelio tiene ese propósito, salvar a los perdidos. El verdadero Hijo de Dios que ama a Jesús y que ha comprendido el amor inmensurable y se aparta del mal, siente por los méritos de Cristo. Y si Cristo mora en mi corazón, tengo que sentir compasión por el pecador, tengo que ir a buscarlo. Y por todo el mundo, dijo Jesús, predicar el Evangelio a toda criatura, y al que creyere, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, que vivan en santidad hasta el día en que yo vuelva. Sí, amigo. Yo quiero terminar acá con una hermosa poesía que se titula La carga
de Consuelo Báez Camargo. Dice así: Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Jesús, yo agonizaba lloroso y agobiado, sin ánimo ni esfuerzo en mi debilidad, porque era mucho el peso de todo mi pecado, y yo ya no podía con tanta iniquidad. Empero tú miraste mi alma gemebunda, vagar buscando, dice, el olvido con angustioso ardor, y ungiendo mi cabeza con tu piedad profunda, sobre ti mismo echaste mi carga de dolor. Por eso ya no quiero pecar. Sería mucha mi ingratitud, oh Cristo, si te pagara así, y el alma que aliviaste contra el pecado lucha, no solo por sí misma, sino también por ti. Por ti, pues cuando peco, mis culpas homicidas flagelan tus espaldas sin conmiseración. Por ti, pues cuando peco, se ahondan tus heridas y pesa un nuevo fardo sobre tu corazón. Sí, amigo, aunque Jesús es mi mediador y está ante el Padre y está en su justicia perfecta, pero cuando nosotros pecamos, Él siente el dolor por ese pecado. Jesús sufre también. Mis amados queridos, que Dios nos bendiga, para que vivamos la carrera de la santificación y que cada día vayamos escalando esos peldaños para que cada día, por la gracia de Dios, mientras dure el tiempo en nuestro cuerpo, podamos vivir para la santidad de Dios. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Oremos. Querido Padre, una vez más te agradecemos porque tú nos impartiste la gracia para que nosotros vivamos en novedad de vida. Gracias por el poder que Jesús nos imparte para vivirla. En el nombre de Jesús, Padre querido, te agradecemos. Amén. Bendiciones para todos.